Estamos en vivo. Vamos a esperar unos minutitos que la gente se empiece a conectar. Ya sabéis cómo es esto, que tardan unos cuantos segundos en lo que conectamos con Facebook Live. Vamos a poner esto en silencio. Y ya puedes compartir, si en este momento lo deseas, Richard, en tu página. Pero ¿sabes qué pasa? Que no veo es nuestro video, no lo veo. O sea, de nosotros dos no lo veo. Pipe, una ayudita acá. No lo veo. No, o sea, estoy viendo tu entrevista con John. Estoy viendo... Dale, actualicemos acá. No sé por qué me aparecen los subtítulos. Nunca me ha aparecido. Algo habré movido, Ya, pero bueno. ¿está? Listo. Ahora sí, ya. Compartir ahora en público. Listo. Dale, que hago yo el rostro por acá. Listo. Ya estás compartiendo. Pues vamos a dar inicio. Voy a compartir yo también para dar inicio ya a este programa maravilloso que tenemos el día de hoy con mi querido Richard. Hola Lilian, ¿cómo estás? Preparado, muy bien, gracias. Y bueno, mientras puedo compartir, pues vamos a dar inicio. Pues bienvenidos todos a este sábado especial ICR, International Coaching Renovation. Siempre es un gusto y un placer el poder estar con todos vosotros el día de hoy. Tenemos un invitado especial, como todas las entrevistas que hacemos. El día de hoy vamos a hablar de la mejor versión de ti. Este tema que es maravilloso, que muchas personas, yo sé que se han preguntado, ¿cuál es mi mejor versión? Y que muchos coaches los mencionamos, sin embargo, los seres humanos a veces no saben ni por dónde empezar. Para este tema quiero decirte que es frecuente sentir que nuestra vida no va por el rumbo correcto y que si hubiéramos hecho tal o cual cosa, nuestras vidas cambiarían de nivel. Por lo general es lo que pensamos. Así que para ello está Ricardo Torres, que él es el creador de la mejor versión de ti. Déjame decirte que Ricardo nos está viendo desde Colombia. Más bien, lo estamos entrevistando desde Colombia, Barcelona, Colombia, y él es coach, pertenece por supuesto a International Coaching Renovation y es nada más y nada menos que nuestro director de mejoramiento continuo. Ricardo, bienvenido, qué gusto, por fin se dio el día. Bueno, Lilian, pues muchas gracias por invitarme, por estar aquí en tu programa, realmente es satisfactorio para mí. Y bueno, qué rico que podamos compartir con todos esta experiencia y esto que estamos haciendo, estas charlas con ICR. Qué padre que podamos estar tan lejos y al mismo tiempo tan unidos gracias a esta maravillosa tecnología que es el Internet. Sin duda, eso sí es una maravilla. Ricardo, cuéntame, a ver, tú eres coach, bueno, primero eres ser humano, eres esposo, eres padre de 4 hijos, sí, con lo joven que eres sí, profesionista y además de todo esto, eres el creador del título de hoy. Así que cuéntame, ¿cómo fue que se te ocurrió hacer esta creación tan maravillosa de la mejor versión de ti? ¿De dónde nace, de dónde surge esta inquietud? Bueno, la mejor versión de ti es una empresa que creé mentalmente hace muchos años, la plasmé realmente hace 2 años, Lilian, y nació como una respuesta a esas preguntas que yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando se han hecho en la vida, y es, bueno, ¿y cuál es mi mejor versión? ¿Será que podemos hacer algo mejor de lo que he hecho hasta ahora? ¿La vida es esto que estoy viviendo o habrá algo mejor para vivir? Y de repente cuando uno está, digamos que uno es empleado o cuando uno es el empresario que está contratando personas, uno se empieza a dar cuenta que en ambos lados, en cualquiera de los dos que tú estés, tú seas empleado
o que tú seas de repente el dueño, siempre tiene una dificultad el hecho mismo de digamos, de lo que es el comportamiento de las personas. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos y en mejorar, en eso que hemos llamado la política de mejoramiento continuo, pues te das cuenta que sí puedes tú ser mejor. Y puedes ser mejor a partir de cosas tan sencillas y tan simples como, por ejemplo, tomar el hábito de la lectura. Puede ser mucho mejor con empezar a adoptar unos hábitos de comportamiento diferente en tu casa. Puede ser mejor de muchas maneras. Cuando uno piensa en mejorar, hay muchos aspectos en los que uno podría mejorar. Y a veces como que uno se centra en pensar, bueno, y entonces, ¿qué debo ser? ¿Una persona más espiritual? ¿O debo ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor empleado? Y la realidad detrás de esto, Lilian, es que si uno mejora uno solo de esos aspectos, empieza a ser mejor en todos los aspectos. Porque al final del día nosotros somos un solo ser. Desde un punto de vista un poco más holístico, pues somos una sola cosa y el mismo que está en casa es el mismo que trabaja en una empresa, es el mismo que conduce un automóvil por las vías, somos una misma persona. Y de ahí se me ocurrió, de repente empecé a pensar en mí mismo qué podía hacer mejor. Y cuando empecé a encontrar una cantidad de conocimientos y de cosas maravillosas con las que podía mejorar, pues me pareció interesante poderlo compartir y darle como esa luz a otras personas para que encuentren su mejor versión. Qué bonita experiencia y sobre todo el querer dar, el querer crear para ti y para los demás, compartir. Esa es la palabra correcta. Qué maravillosa la idea de poder compartir con otros seres humanos lo que te funciona a ti. Tú como padre de 4 hijos, que no es fácil en estas alturas de la vida, los hijos de hoy en día son completamente diferentes a como nosotros fuimos. Tienen acceso a infinidad de cosas y cómo llevarlos hasta el punto que ellos puedan reconocer su mejor versión. Bueno, aquí hay un punto que es importantísimo, Lilian, y es que nosotros tenemos que ser conscientes para qué estamos educando a nuestros hijos. Y es importante eso que tú dices, y es que, bueno, nosotros fuimos diferentes en algunas cosas, realmente no en todo. Nosotros pensábamos un poco diferente en algunas cosas, no en todo. Pero cuando nosotros formamos a nuestros hijos, ¿los estamos formando para lo que era el pasado, la forma de vivir de antes, o los estamos formando para el futuro? Y formarlos para el futuro no quiere decir que le demos a nuestros hijos un celular cuando apenas están empezando a hablar, para que no distraiga, para que no llore, porque es que el niño tiene que estar muy cerca a la tecnología. En alguna conferencia, alguna madre me dijo, un taller de padres que estábamos haciendo, me decía que estaba convencidísima que si le daba el celular desde pequeñito a su hijo, iba cuando él creciera, iba a ser un ingeniero de sistemas portentoso, porque iba a tener esa habilidad mental, porque ya había tenido contacto con los celulares. Entonces, en mi experiencia, y aquí la experiencia es vivida con mis 4 hijos, me empecé a dar cuenta que uno de los puntos más importantes que definitivamente hay, como dice John Benavides, nuestro coach de neurociencia, una de las cosas más importantes es que esta mentecita, este cerebro, viene casi en blanco. Sí traemos algunas cosas, pero viene casi en blanco. Y es importante empezar a alimentarlo. ¿De qué? De conocimiento. Y de esas experiencias, de eso que nosotros enseñamos con el ejemplo. Entonces, encontrar la mejor versión de nuestros hijos, muchas veces decimos, no, yo voy a dejar que mi hijo haga lo que él quiera. Y si nosotros pensamos en que un niño de 3 años va a hacer lo que quiera, cuando no tiene el criterio de entender que, por ejemplo, el alimento de los cereales con leche todos los días al desayuno no es lo mejor para su vida, pues es probable que ellos no vayan a encontrar su mejor versión, sino que más adelante se estrellen con la idea de que el mundo era un poco diferente a lo que aprendieron. ¿Qué sí les podemos dar a nosotros como herencia a nuestros hijos? La lectura, el conocimiento, el ejemplo. Y una de las cosas más importantes que hoy estoy convencido, Lilian, es el tiempo, y es el tiempo de calidad. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos? Vean que esta pandemia trajo esa parte espectacular en donde muchos padres se acercaron a sus hijos y empezaron a conocerlos. Pero ojo, no todos empezaron a darle tiempo de calidad. Porque como estamos en casa trabajando, no tenemos el tiempo de estar con nuestros hijos, porque de repente las horas se van alargando y yo trabajo hasta las 6, y trabajo hasta las 7, y trabajo hasta las 9, y trabajo hasta las 11, y a veces nos vamos perdiendo. Entonces es quizás, Lilian, eso, tiempo para que ellos encuentren su mejor versión. Como estamos en casa trabajando, no tenemos el tiempo de estar con nuestros hijos, porque de repente se van alargando. Está sonando audio. Sí, se duplicó, de momento se duplicó. Sí.
interesante lo que tú estás diciendo porque es verdad. Ahora que las personas o las familias han estado encerradas, tienes mucha razón. Algunos, no todos, porque no vamos a generalizar, en vez de aprovechar esos momentos para reconocer a sus hijos, lo que hacen es aislarse aún más, enfocados en que tengo que trabajar. Y la verdad no es esa. Si utilizas trabajar, si utilizas generar, sin embargo también utilizas estar con las personas que dices que amas, Sí, ¿no? sí. Tenemos aquí un saludo muy especial a nuestro presidente de International Coaching Renovation, John Paulo Lima. Dice, saludos desde Wow. Portugal. Qué rico tenerte por acá. Bienvenido, Joao. Cordial saludo. Gracias por acompañarnos. También está nuestra queridísima Paula Arnaldo, que siempre está aquí acompañándonos, Paula. apoyándonos siempre, en todo momento. Paula, qué gusto que estés aquí también, una integrante de esta importante familia que es ICR. Tenemos a nuestro amiguísimo de siempre, que no falla, nuestro fan número 1, que es Jesús, desde Alicante. Darío Botero nos dice, hola, un abrazo desde Bogotá. ¿Quién nos saluda desde Bogotá, perdón? Darío Botero Ay, Cavadi. Darío. Hola, Darío. Qué gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Así que, bueno, y continuamos con nuestro programa. ¿Cómo hacer o qué hacer para encontrar esa versión de nosotros mismos? Porque tú has dicho, es importante modificar algunas cosas y con una que modifiques cambian las demás. Pero ¿cómo hacerlo? Si muchas veces ni siquiera creemos en nosotros mismos. Bueno, eso es importante, Lilian, lo que estás diciendo. Creo que uno de los puntos más importantes se arranca en creer que sí podemos hacerlo. Mira, una de las cosas más importantes que nosotros hemos encontrado dentro de este trabajo es algo que le podríamos llamar un inventario. Y es un inventario de lo que yo tengo, de las capacidades, de los alcances, de las competencias que yo tengo, y también empezar a analizar entonces hacia dónde quiero llegar yo. Y nosotros le llamamos o tomamos aquí algo de lo que nos dice Stephen Covey en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, y es empezar con un fin en mente. Y es que tú tengas claro hacia dónde vas, cuál es tu mejor versión, qué es lo que tú quisieras hacer. Y aquí nosotros recomendamos un ejercicio que me gustaría que en este momento hiciéramos. Es un ejercicio poderoso, interesante, y que quiero invitar a todos a las personas que nos están viendo, que lo hagan en este instante. Cierren sus ojos por un momento y tomen una respiración muy lenta y muy profunda. Cierren sus ojitos y piensen en este momento en cómo serían ustedes si no tuvieran miedo, o en cómo seríamos todos nosotros si no tuviéramos miedo. Y pensemos en esa mejor versión. ¿Cómo sería esa mejor versión de nosotros? ¿Cómo nos vestiríamos? ¿A qué sitios iríamos? ¿Qué casa tendríamos? ¿O en dónde viviríamos? ¿Cuál sería nuestro auto? ¿De qué color sería la casa? ¿Quién está con nosotros? ¿Qué haríamos normalmente? Y cuando empezamos a pensar en esa mejor versión de nosotros, en esa versión recargada, entonces podemos empezar a visualizar más claramente las rutas que nos van a llevar hacia allá. Nosotros tenemos unos elementos poderosos que el universo, Dios, el creador o como le queramos llamar, ha puesto en nuestro interior. Y esos elementos, uno de los más importantes es lo que nosotros conocemos como el subconsciente. Y cuando nosotros pensamos en ese subconsciente, hay una maravillosa verdad allí y un potencial, un tesoro que se nos ha entregado a cada uno de nosotros. Entender esto, debo confesar, Lilian, que a mí me costó bastantes años, y aunque lo he estudiado durante muchos años. Yo llevo 27 años de mi vida dictando conferencias de mejoramiento en todos los sentidos de la persona, pero me costó un poco entender esta calidad de lo que hay. Nosotros podemos decir que en esta parte tenemos nuestro mundo consciente, y es lo que está, los sentidos, lo que nosotros escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, y está esta otra parte de aquí abajo, que es el subconsciente, que es nuestro software, y es con lo que nosotros trabajamos. Si nosotros leemos y tenemos muchas lecturas y videos y las frases motivadoras, nos dicen que esta parte de abajo hay que cambiarla, el subconsciente. Pero el hecho de cambiar ese subconsciente tiene que ver con los hábitos
y de ahí para allá con todo un tema de neurociencias que es interesante. Pero yo puedo pensar en cambiar muchas cosas y las que pienso desde aquí, desde mi mundo consciente. Pero si aquí en mi mundo subconsciente, perdón, yo no hago ese cambio, pues va a pasar lo mismo como si yo estuve imprimiendo un documento y yo cometo un error de pronto de ortografía y cuando imprimo sale esa hoja con el error. Yo puedo borrar ese error, esa tilde o esa letra que me quedó mal en el documento y vuelvo a imprimir, pero cada vez que imprima me va a salir el error, porque el problema no está en el papel, es decir, en el resultado, en lo que aparentemente yo veo. El problema está en lo que no estoy viendo, que es mi subconsciente. Si yo no cambio lo que hay, digamos en este caso en el ejemplo que pongo de la impresora, si yo no cambio lo que hay aquí atrás, lo que hay aquí en el software, nunca va a cambiar lo de allá. ¿Y cómo cambiar eso? Pues curiosamente es de lo más sencillo. Y es de lo más sencillo. Más sencillo para quien lo sabe. Y no por decir que es sencillo, quiere decir que sea de lo más fácil, pero sí es sencillo. Y cambiar eso consiste en simplemente empezar a cambiar lo que conscientemente yo sé. Mi consciente afecta a mi inconsciente y mi subconsciente, perdón, y ese subconsciente es el que hace que yo sea como soy. ¿Cómo lo cambio? Pues empiezo desde el consciente cambiándolo. Entonces, aquí hay algo que nos ha enseñado de manera prodigiosa Eduardo Ochoa, nuestro presidente de Global, y es el tema de la programación neurolingüística. Pues vamos, esa es una de las herramientas que tenemos para cambiar. Y es, ¿qué me estoy diciendo yo? ¿Cuál es mi conversación todos los días? ¿Qué me digo yo cuando me despierto cada día? Y eso empieza a afectar esto que nosotros conocemos como mi subconsciente. Mi mejor versión está aquí, en el subconsciente. Ahí está la mejor versión de cada uno de nosotros. Y llegar a ese reconocimiento y llegar a ese cambio tiene una metodología, tiene una forma de lograrlo y una forma de lograrlo que es sencilla, no necesariamente siempre fácil, pero sí es sencilla. Nosotros respecto a esto, y hablando un poco, por ejemplo, del manejo de estrés, hemos creado un método que se llama el método REP. Y ese método REP es un método muy eficiente para algo más poderoso aún, y es convertir el estrés en un combustible para el éxito y la productividad. Entonces, nosotros normalmente pensamos en ese estrés como algo tan negativo y tan malo que nos encerramos en el, digamos que en el problema, cuando lo que tenemos en el estrés es como si tuviésemos gasolina, combustible. La gasolina mal empleada y en mal uso es peligrosísima. Ese es el estrés, es peligroso, pero es un combustible para el éxito. Entonces, la clave para nosotros empezar a encontrar nuestra mejor versión está en afectar esto que está aquí, llamado el subconsciente, lo que subyace, lo que está por debajo, lo que no vemos. Ahí está la clave y lo hacemos desde acá, desde el consciente, desde nuestras palabras, desde nuestras acciones diarias, desde cambiar lo que normalmente estamos haciendo. ¿Pueden funcionar las personas que no saben todavía o no tienen no están acostumbrados, por decirlo de una forma, a hacerlo? ¿Les podría servir la visualización? Estar viendo mensajitos para cambiar esos pensamientos y cambiar ese subconsciente al consciente. Funciona demasiado porque aquí, Lilian, en la parte de arriba tenemos el consciente. ¿Y qué es el consciente? El consciente es lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros olemos. Toda esa parte sensorial de nuestro cerebro empieza a afectar lo que hay acá. ¿Por qué? Porque seguramente algunos de nosotros hemos crecido con traumas de la infancia. ¿Y por qué fueron esas traumas? Por cosas que nos dijeron. Entonces, si de repente a mí de niño me dijeron que era inútil, que era incapaz, que no podía, eso que me dijeron, fue en mi parte consciente, sensorial, afectó mi subconsciente. Y entonces, como yo le di el permiso de creer que eso era cierto, mi subconsciente empezó a pensar que era incapaz, que no podía hacerlo, que era tonto, que era feo, y cuántas cosas de repente se nos hayan metido en la cabeza. Cuando yo empiezo a escuchar la motivación, por ejemplo, cosas de motivación, pues empiezo a cambiar lo que hay en este consciente. Aquí hay algo muy interesante, vean, en alguna conferencia, al finalizar, una persona se acercó a mí, era un hombre un poco mayor, y me dice él, vea, a mí me parece muy chévere su conferencia, pero la verdad a mí me parece que eso no sirve para absolutamente nada. Bueno, gracias por decirme que le ha parecido chévere, pero ¿por qué cree que no me gusta? Dice, hermano, porque yo salgo de aquí contento y yo creo que ya mañana, pasado mañana, otra vez me vuelven los pensamientos de lo derrotado que estoy, de lo frustrado. Entonces, yo le pregunté, bueno, quiero preguntarle, ¿usted
¿desayunó en la mañana de hoy? Obvio, sí, desayuné. ¿Usted desayunó ayer? Claro, sí. ¿Y antier desayunó? Sí, también. Oye, pero todos los días usted necesita desayuno. ¿Será que los desayunos no funcionan? Porque usted todos los días le toca desayunar. Ahora bien, si usted necesita todos los días de algo es porque su mente, su cuerpo, etcétera, etcétera, lo necesita. La motivación funciona exactamente igual. La motivación en nosotros tiene que ser diaria y constante. Vean, grandes sabios dicen que la motivación es para seres débiles y algunas personas piensan eso. Y quiero decirles que esto es como si nosotros dijéramos que la leche materna es para seres que no sirven, ¿no? Pues son bebés, necesitan alimentarse, pero un día después de alimentarse empiezan a crecer y ya no van a necesitar eso, necesitan otro tipo de alimentos. Nosotros estamos exactamente igual. Al principio nos motivamos con cosas externas, pero luego de eso, Lilian, empezamos a encontrar algo que le llamamos la automotivación. Y ahí es donde nosotros empezamos a encontrar la mejor versión de cada uno de nosotros. Es que eso que tú has dicho es muy importante porque por lo general siempre estamos esperando que sea otra persona la que nos motive, que nuestra motivación dependa de los demás. Y no es así, es de ti mismo, debe de salir de ti, igual que el amor. El amor está puesto en tu corazón para que te ames y ames a los demás. Sin embargo, no necesitas que los demás te amen mientras tú te amas. Eso es una verdad, Lilian, pero mira que eso que tú dices me hace pensar en, no sé, de repente cuántos coaches, cuántas personas que en las que he estado sesiones con ellos, y la gente me dice, pues es que todo eso suena bonito, pero eso yo no sé cómo hacerlo. O sea, yo tengo el amor por dentro, pero no me surge porque es que si él o ella me deja, entonces yo me siento devastado. Y ahí hay un punto que es bien importante, el reconocimiento de que el poder realmente está dentro de mí, que esa mejor versión de cada uno de nosotros es como si de repente yo veo una piedra, o uno que no es artista de pronto ve una piedra y uno simplemente ve la piedra. ¿Qué ve el artista? Ya ve una estatua perfecta ahí, una estatua, lo que sea. Entonces, de repente nos falta empezar a martillo y cincel, empezar a pulir esas cosas. ¿Cómo logramos nosotros empezar a cambiar esas cosas que de pronto nos parece que no son? Hay un proceso muy sencillo que se llama la autoimagen y es mirarnos en un espejo, empezar a cambiar nosotros mismos dándonos órdenes, porque hay algo que nosotros debemos saber y seguramente la neurociencia poco a poco nos irá mostrando esta verdad, y es que el cerebro humano, todo nuestro cuerpo, todo lo que exista dentro de nosotros obedece primero que cualquier otra cosa a nuestra propia voz, a nuestro tono de voz. Por eso cuando alguien me dice, tú eres grande, tú eres poderoso, pues eso tiene un resultado. Pero si yo me lo digo a mí mismo todos los días, y todos los días yo digo, soy una persona feliz, soy una persona millonaria, o todo lo que yo quiera lograr, y tengo una fórmula para eso, una fórmula específica que reitero todos los días, mirándome al espejo, mirándome al entrecejo, logro hacer cambios verdaderamente casi milagrosos. Qué bonito, qué interesante me tienes así. Gracias, Lidia. Tenemos muchas personas que nos están viendo, nos están mandando muchos mensajitos, entre ellos, bueno, yo sé que muchas personas te van a dar muchísimo gusto el saber que están allí conectados. Está Eduardo Santos, dice, hola, desde Bogotá, muy interesantes saludos. Y está Fernando Torres Abello, nuestro querido Doc Ferg. Hola, Red Team. Dice María Fernanda Gómez Sánchez, saludos desde Colombia. Cristina Palacio Marroquín, súper. Paula Arnaldo nos dice, solo uno sabe que lo motiva. Fernando Torres nos dice, necesitamos cucharaditas o cucharadotas de motivación, ¿verdad? Efectivamente. Carolina Torres Rojas manda besitos y Paula pregunta, Richard, si uno no sabe automotivarse, ¿se puede aprender? Sí, Paula, gracias por tu pregunta. Bueno, antes quiero darle saludos a todos los que nos han enviado saludos. Qué gusto verte, Edu, ahí. Eduardo es, creo yo, y ya que está acá, creo que es el mejor jefe que he tenido yo en la vida. Aprendí mucho de Eduardo. De la pregunta que hace Paula. Saludos, Eduardo. Bien. Y Fernando, dice Fernando Torres también. Fernando, qué dicha verte aquí. Fernando tan juicioso, siempre apoyándonos y con ese saber. Yo creo que Fernando es un ejemplo que todos deberíamos seguir.
Fernando seguramente ya podría estar hoy descansando tranquilamente, dedicado a otras cosas tranquilamente, y está en formación, está enseñándonos todos los días, está apoyándonos, y eso es bien bonito. Igual María Fernanda, gracias por estar ahí. Carito, qué rico verte acá, y a todos los que están. Bueno, devolviéndonos a la pregunta de Paula, el aprender es una función de todos los días. Todos los días, decía Pablo Picasso que yo no nací aprendido, pero me he dedicado a aprender todos los días de mi vida. Nosotros podemos aprender lo que queramos, cualquier cosa. Y hoy más que nunca tenemos una posibilidad superior a la que teníamos años atrás, porque antes uno sí tenía que irse a la biblioteca, uno tenía que irse a sitios especializados. Hoy estamos a un clic de encontrar la información. ¿Cómo aprendemos a motivarnos? Hay cientos de miles de terapias que encontramos en todas partes, y una sencilla es la que les estoy diciendo, se llama autoimagen. Es crear una fórmula corta, concisa, que vaya siempre en positivo, es decir, que la palabra no existe dentro de la fórmula, la palabra nunca no existe dentro de la fórmula, y es repetírnosla todos los días mirándonos al espejo. Pero no solamente repetirla diciendo, bueno, yo soy un hombre poderoso, yo soy un hombre... ¡Qué flojera! Porque de repente mi subconsciente no se lo está creyendo. Y hay esa vocecilla interior que te va diciendo, ay, no eres capaz, no puedes. Y es de repente como que al principio nos empezamos a sentir un poco tontos. Y debo confesarlo, porque cuando yo arranqué a hacerlo me sentía ridículo. Yo mismo diciéndome al espejo, cuando yo me sentía tan feo, tan incapaz, tan fracasado, y es mirarme al espejo y decirme, bueno, soy un hombre realmente feliz, soy un hombre poderoso, no me da miedo hablar en público, me siento bien. Pues de repente eso por allá le dice a uno, no eres capaz. ¿En qué consiste esto? En un poquitico de disciplina, pero poquita, no se necesita mucha. Yo soy un convencido, Lilian, que la disciplina es como una bolita de nieve. Al principio la bolita de nieve empieza a bajar de la montaña y va bajando, pero es así chiquitica y va creciendo. Cuando llega abajo es una bola gigantesca que puede hacer malos. Así es la voluntad, así es la disciplina. Algo que empieza tan pequeñito con una decisión y poco a poco empieza a crecer. ¿Qué sí necesita? Constancia, un poco de constancia. Y eso lo logramos simplemente recordando qué nos está motivando a hacer lo que queremos hacer. ¿Qué me motiva a encontrar mi mejor versión? Y ese motivador es el que hace que esta bolita todos los días crezca. Y así la disciplina. Una disciplina de decir todos los días voy a hacer una oración a las 6 de la mañana o a las 5 o a las 4 a la hora que se levanten. Todos los días voy a leer 10 minutos. Agendarlo, hacerlo. Todos los días voy a mirarme en el espejo haciendo tal cosa o hacer ejercicio, y es tomar la decisión de pasar por encima de esa vocita que dice, está haciendo frío, no te levantes, ay, quédate con las cobijitas. Es superar un poquitico de eso nomás. Sí. Es solamente tomar la acción de hacerlo, nada más la decisión. La acción. Elegir hacerlo. Esteban Raúl García Suárez dice saludos. Tenemos a Inés Tuirán, saludos desde Barranquilla, Ricardo y Lilian, muchas gracias. Jorge Edwin Rodríguez Rojas, excelente amigo mío desde Bogotá. Jorge, qué gusto. Liliana Patricia Correa Tapasco, lo saluda Lili Correa desde Pereira, en el eje cafetero. Pereira en Colombia, sí. Hola Lili, qué gusto. Angie Lulu Zipa Rodríguez, me encanta. Lady Arandia, qué buena charla. Paula Arnaldo dice, Fernando motiva, efectivamente. Patricia Mesa, hola, buenas tardes. Hola, Pati, qué gusto que estés con nosotros. Hola, y aquí tenemos a alguien que nos está pidiendo algo, que es Yanay Rodríguez, y ella dice que también quiere su saludo en portugués. Wow, este es un reto, Yanay. Boa tarde, Yanay. Eu não falo bem em português. Mi saludo será corto. Como dice alguien, se me van acabando las palabras en portugués. Te iba a decir, es un gusto verte aquí. Muy bien, Yanay, ya tus deseos son órdenes. Esteban Raúl García Suárez, una buena de obtener motivación es la acción. Acciones y te motivas. Conforme obtienes alcances, excelentes pláticas coach. Perdón, es que me está dando el reflejo y no alcanzo a ver las letras, perdonadme, parece que no sé leer. Por coqueta no me las pongo, así que... Te ves muy bien con gafas, Lilian. Gracias.
como Dios manda. Dice, una buena es obtener motivación. Es la acción, acciones y te motivas conforme obtienes los alcances. Excelente pláticas, coaches. Muchas gracias. Ahora sí lo leí bien. Gloria Rodríguez dice, excelente charla. Yuris Cortina. Hola, Lilian y Ricardo. Adriana Díaz. Hola, un saludo de Chía, Cundinamarca, Colombia. ¿Cómo creer en uno mismo? ¿Cómo potencializar la seguridad en sí mismo? Bueno, este es un tema bien interesante y bien chévere. ¿Cómo nosotros podemos empezar a ganar confianza en nosotros? Debo decirles que muchas de las cosas que hoy les cuento y que les contaré en una conferencia que tendremos el 20 de agosto son producto de lo que yo he hecho con mi vida. Cuando yo crecí con una cantidad de complejos de inferioridad, de que era el más feo del planeta, de que yo, por lo menos, y debo confesarles que cuando tenía 11, 12 años estaba seguro que toda la vida iba a ser soltero. Es decir, yo estaba seguro que nunca una mujer se iba a fijar en mí, me sentía feo, me sentía bobo, me sentía... Bueno, tuve unas circunstancias interesantes que me permitieron vivir, digamos que esa situación, y hoy después de haberla vivido y siento que haberla superado, tengo la posibilidad de darle luz a otros y decirles si se puede salir adelante. ¿Cómo reforzamos nosotros la seguridad en nosotros mismos? Es sencillo, vean, es que cuando nosotros empezamos a ponernos metas, nosotros a veces nos ponemos metas demasiado grandes, entonces yo digo, listo, yo voy a ser un súper conferencista, en un mes voy a hablar tranquilamente y voy a sentirme sin ningunos nervios y voy a ser un orador fluido, pero en la realidad en un mes no se logra eso, se necesita un poquitico más de tiempo. Entonces, ¿cuál es la propuesta para que uno empiece a tener más seguridad? Lo primero, les he dicho, la autoimagen, es decir, es cuando yo empiezo a darme órdenes a mí mismo, porque mi cerebro me escucha a mí, mi cerebro lo que entiende es mi voz. Entonces yo empiezo a decirme cómo estoy de bien, cómo me siento de seguro. Toda mi fórmula ha de ser cortica para que la pueda repetir. Me siento seguro, de hoy en adelante soy un hombre seguro, tranquilo, ante cualquier cosa me comporto con una sonrisa. La fórmula que cada uno de nosotros quiere establecer. Esa pequeña formulita, hecha por 21 días, multiplica la seguridad que hay en uno. Pero esto es como digo en muchas de mis conferencias, esto solo da resultado haciéndolo. Si uno no lo hace de verdad, no da resultado. Y es cuando uno dice, no, lo que pasa es que las cosas no dan resultado. Yo lo hice y no me dio resultado. ¿Y cuántos días lo hiciste? No, un día ya. Por eso no que lo que estás diciendo sí es verdad. Aquí donde me ves, yo también tenía mis complejos porque yo fui una niña muy pecosa. Entonces mis hermanos, para hacerme rabiar, despectivamente me decían pecosa. Entonces yo empecé a odiar las pecas porque me sentía que era fea. Y de hecho, a escondidas de mis padres, fui a una farmacia y fui con la farmacéutica y le pedí que me diera una crema para desaparecer mis pecas. Y ella muy dulcemente me dijo, tienes unos ojos preciosos y esas pecas realzan más tu cara. Me hizo sentir tan bien que a partir de ese día yo me veía en el espejo, y te estoy hablando que tenía 9, 10 años, no tendría más. Me veía en el espejo y decía, yo me amo con pecas porque estoy guapa. Así con esas palabritas de niña, imagínate yo en el espejo, y de verdad que desde entonces amo mis pecas. En verano me salen muchas más y soy feliz y guapísima de la muerte con pecas. Bueno, qué maravilla. Da resultado. Son pequeñas disciplinas. Que sí es importante, Lilian, cuando yo quiero mejorar cualquier aspecto de mi vida, es tomar una decisión firme. Y hay gente que me dice, no, pues que de verdad que es que yo no tengo voluntad ni para eso. Es que yo como que siempre dejo todo a medias. Y ahí entonces arranca la primera cosa. Se llama programación neurolingüística. Ya me estoy diciendo yo esto y cuando yo digo, lo que pasa es que yo creo que no puedo. ¿Qué hice por dentro todas mis células? Muchachos, ya escucharon, no vamos a hacer nada. Vamos a hacer el proceso, no podemos, no puedan. Y en efecto no podemos. Entonces, el primer cambio está en lo que nosotros decimos, porque recordemos que el verbo es creador. Entonces, nos lo enseña por allá a los que les gusta la Biblia, el primer evangelio de Juan, que dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Y entonces eso es una verdad absoluta. La programación neurolingüística es una manera científica de demostrar ese primer evangelio de Juan, en donde el
verbo tiene realmente poder y más poder en cada uno de nuestro propio verbo. Qué bonito. Qué ciertas son tus palabras y yo estoy totalmente de acuerdo con ellas. Está conectado Coaching Renovation, nuestra página oficial. Dice, Ya. excelentes. Muchas gracias, familia, por apoyarnos en este reto que es para nosotros todos los sábados y poder llevar temas de calidad con profesionales que saben de lo que están hablando porque lo han vivido en carne propia. Carolina Ruiz dice, Pedro Rodríguez de Bogotá, Leopoldo Ar dice, saludos desde Sopo, Cundinamarca. Wow, sí. Muchas gracias. Cito Priscila Sierra dice, saludos desde Barranquilla. Amintia, a ver, que se me ha movido, lo siento, que se me movió esto. Amintia María Guerra, un saludo desde Miami. Yanay Rodríguez, obrigada. A Rosou, te ha contestado. Víctor Trote, saludos desde Valledupar, aquí en Colombia. Hola, Fito. Sí, yo, Paulo Lima, te ha aplaudido por haber hablado en portugués. Rosana Erga, te quedan guapísimas las gafas. Gracias, amiga. Eso es porque tú me ves con ojos de amor porque me quieres. La belleza está en los ojos de quien mira. Sí, gracias. Pedro Rodríguez, súper, dice. Luis Eduardo Segura, un saludo, Ricardo, desde Bogotá, Colombia. Un excelente tema que nos permite un cambio para encontrar una mejor versión de nosotros mismos. Ana Monti Vargas Morales dice, excelente charla, qué alegría verlo por este medio. Bendiciones, Ricardo, desde Bogotá. Qué gusto verte. Fernando Torres, ¿en qué redes puedo buscar las charlas y enseñanzas de Richard? Vamos a dar todas las redes sociales de Ricardo, vamos a dar su página de Facebook, su página de Instagram y por supuesto su canal de YouTube para que le deis like y los podáis poner en contacto con Ricardo. Ana Livia Orozco, felicitaciones. Pipe Torres, qué maravillosa conferencia. Darío Botero, el tema que me apasiona es la crianza, cómo ir acompañando a los hijos, para que construyan la mejor versión de sí mismos. Bueno, Fernando, gracias. Creo que nos apasiona un tema similar. A mí el tema de la formación de los hijos es algo que toda la vida me ha maravillado. De mi primer matrimonio debo de decir que rescato muchísimas cosas bellísimas, pero además de todo que mi primera esposa es educadora especial y mucha de su carrera la estudié al lado de ella. En ese momento éramos novios cuando ella estaba estudiando la carrera universitaria y aprendí muchas cosas y el tema de formación es algo que para mí ha sido trascendental. A mí me parece, Darío, que cuando nosotros queremos empezar a encontrar la mejor versión de nuestros hijos, es uno pensar un poco a futuro todo lo que uno está haciendo dentro de la formación de los hijos. Y es entender que de repente lo que yo hoy hago, lo que yo digo, tiene un efecto absoluto en lo que mi hijo va a hacer a futuro. Todos nosotros, y tengo la plena seguridad de que todos nosotros, la etapa de la que nunca se nos olvida nada es de la niñez. De lo mucho que la pasamos divertido con los primos, con los hermanos, en el barrio, jugando, de lo que nos decían papá y mamá. Y esas cosas empiezan a transformar mi vida de adulto, porque cuando soy adulto finalmente no es otra cosa que subconsciente actuando sobre este consciente. Comportamientos, conductas, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros le enseñamos a nuestros hijos a encontrar su mejor versión? Enseñándoles a tener criterio. Enseñándoles a que ellos empiecen a tomar pequeñas decisiones desde que son niños, empezándoles a incentivar algo tan hermoso como la lectura. En mi caso particular, me siento que he tenido éxito en el tema de la lectura con mis hijos porque lo hice a partir de leerles cuentos cuando eran niños. Al principio me inventaba los cuentos, yo hacía historias fantásticas cada noche, les contaba historias, luego les conté las historias de las 1001 noches y después empezamos a leer cuentos. El libro de las 1001 noches es uno de los libros que hoy con mi hijo pequeño estamos leyendo. En las mañanas dedicamos un tiempo, un espacio para la lectura, para que él empiece a adoptar esa política de leer. Pero además de todo está en enseñarles a ellos a tener eso de lo que hemos hablado que se llama tener criterio, decisión, tener en cuenta su opinión. Algo que aprendí
y que aprendí seguramente de mi actual esposa, de la mami de mi hijo chiquitín, de Andrea, es que es importantísimo escuchar uno a los hijos, sea la circunstancia que sea, y al principio las cosas que ellos nos dicen a nosotros nos pueden parecer tontas, porque son cosas de niños y nosotros estábamos en las cosas de los adultos, que son más importantes. No me interrumpas, hijo, pero esas cositas que ellos van contando de niños son tan importantes para su vida como para nosotros es importante contar las cosas que son de adultos y súper importantes, pero son importantes. ¿Qué va pasando con eso? Empiezan a entender el poder de la palabra, de que se pueden expresar, de que tienen a alguien que los escuche, y empiezan a ver un mundo completamente diferente. Digamos que algo que considero que es importante es uno ir midiendo lo que la ciencia va descubriendo. Por ejemplo, bien, muchas personas creen que como estamos en una era digital, todo tiene que ser digital, entonces los niños hoy tienen que aprender en el computador. Pero en un estudio que hizo la Universidad de Harvard, encontró que la mejor forma de uno aprender es escribiendo uno sobre un papel, no tecleando, es escribir con lápiz, con esfero sobre un papel. ¿Por qué? Porque es que hay muchas partes de tu cerebro que se ven involucradas ahí. Y cuando nosotros pensamos generacionalmente, desde un punto de vista histórico, antropológico, la forma como nosotros hemos ido aprendiendo, ha sido la escritura. Ese fue uno de los grandes descubrimientos, uno de los grandes, de las grandes cosas que hizo la humanidad, la escritura. Nosotros generacionalmente hemos aprendido escribiendo. Dice Harvard que vamos a necesitar entre 4 y 5 generaciones para que la gente ahora aprenda tecleando. ¿Qué quiero decirles con esto? Promover el hecho de que nuestros hijos empiecen a utilizar la mano, la manualidad, esas cosas, para que cuando lleguen al computador tengan esa habilidad ya aquí, ¿cierto? Porque pues uno es el mundo digital y otro mundo es el mundo real, que parecen y a veces las personas lo van fusionando como un solo mundo, pero que realmente no es un solo mundo. La vida se vive de manera distinta. Enseñar a nuestros hijos a tener criterio, a pensar, a tener en cuenta cuando ellos opinan en unas decisiones. Y aquí hay algo que es importante. Cuando nosotros le damos el poder a nuestros hijos de decidir, tenemos que entender en qué les estamos dando el poder de decidir, porque no en todo pueden decidir. Y esto tiene que ser claro para nosotros. La educación no es una democracia. Y este es un punto desde que particularmente yo parto. La formación de nuestros hijos no es una democracia. Uno educa de pronto a los perritos, uno forma a los hijos. Y la educación, pues lo que vamos haciendo es que vamos enseñándoles esas cosas que les permiten a ellos ser mejores. Hay cosas que deben saber, cosas que les llamaríamos la cultura general, pero hay otras cosillas que se van aprendiendo en casa. Y lo aprenden de cómo vayan viendo que yo actúo. ¿Cómo actúo cuando cuando disgustamos en casa? Así como actúa papá y mamá, así van a actuar ellos. ¿Y cómo lo vemos? En sus juegos infantiles, como regañan a la muñeca o al muñeco, cómo le pegan a las cosas, cómo tratan a los compañeritos del colegio, habla de qué sucede en casa. Entonces podemos empezar a darles a ellos las herramientas para que vean realmente cómo se puede vivir y cómo se puede vivir bien. Lo que hoy a nosotros nos causa un poco de incomodidad llamado disciplina, eso que hoy nos genera eso, más adelante cuando nosotros salimos al mundo y vivimos aparentemente, decimos que solos, nos independizamos, pues somos mucho más felices, porque nos hemos dado cuenta que la vida no es que yo soy el centro del universo y todo el mundo me tiene que obedecer, sino que este es un mundo donde existe la interdependencia. Todos dependemos de todos. Dependemos de un señor que cultiva el alimento que consumimos, de un señor que lo vende, dependemos de alguien que hace un calzado, que hace una ropa. Hay interdependencia. Qué bonito y qué verdad. Nos tienes callados. Tenemos muchísimos mensajes. Entre ellos, dice María Eugenia Rojas, saludos desde Bogotá. Nos sentimos orgullosos. Mi madre, qué gusto verte, mamita. Me imaginé que era tu mamá, por eso te tuve aquí los mensajes, para que no se me fueran más para arriba. Carolina Torres Rojas, no hacer es como leer la receta y no hacerla y decir que la receta no funciona. Efectivamente. Malena Cárdenas dice, me encanta, Ricardo, gracias. Vale, qué gusto verte por acá. Dice, yo los veo divinos, dice Malena, muchas gracias. Colibrí Infinito, saludos desde Baranoa, Atlántico. Mónica, Patricia Fonseca, muchas gracias. Mónica desde Barranquilla. Hola, Mónica. Dice Paula Arnaldo, y si te cuesta, visitas a un coach. Efectivamente, si no puedes hacerlo, visita a un coach, que ellos están para apoyarte, para guiarte y para acompañarte a que cumplas todos tus objetivos. Está nuestro querido presidente de Global Coaching,
Eduardo Ochoa, Ricardo y Liliana, Eduardo, qué ustedes gusto. geniales. Muchas gracias, qué gusto saludarlos, amigos. Igualmente, querido presidente. Bueno, tenemos un montón de mensajes, un montón. Dice, increíble conferencia, muchas gracias por los excelentes consejos, las bellas palabras, saludos desde Tocancipá. Me tengo que aprender todos esos nombres. Sí, es que Tocancipá son poblaciones cercanas, todo Sopó, Tocancipá, Bien, Chía. pues un montón de saludos, que bueno, ya Ricardo se los estará contestando cuando terminemos el programa. ¿Cuál es el mejor o peor versión de alguien? Qué buena pregunta. ¿Cuál es la mejor o peor versión de alguien? Bueno, aquí hay algo que a mí me parece interesante analizar y en algunos escenarios lo he propuesto, y es que yo cómo sé que no sé o cómo sé que me estoy equivocando. Porque muchas veces, y yo podría decir que en el 99% de las veces, el que se equivoca no cree que se está equivocando. El que se equivoca cree que lo está haciendo bien, sea lo que sea. Se metió en un vicio y él cree que está haciéndolo bien porque tenía que aprender, vivir, sentir cómo era eso. Se está equivocando, pero él cree que lo está haciendo bien. O el que de repente acelera el vehículo en el momento en que ve el semáforo en amarillo, él cree que lo está haciendo bien. Se está equivocando, pero él cree que lo está haciendo bien. La mejor o peor versión es la que cada uno determina. Miren, Lilian, cada uno de nosotros vive en un sector de su mente. Y en nuestra mente, hagan de cuenta que es como una ciudad. En nuestra mente tenemos los estratos altos, los sitios bonitos, los sitios hermosos, y también hay sitios no tan bonitos, como si pensáramos en el Bronx, en algo parecido, en algo no muy lindo. Cada uno de nosotros decide en dónde quiere vivir, en qué parte de su mente. Y en la parte de su mente que esté viviendo es donde empieza a ver el mundo de una manera diferente. Porque el mundo no lo vemos como es, sino como somos. Entonces, a mí me parece, y debo confesar que me hace un poco de gracia, cuando hacen esos reportajes donde dicen, vamos a ver la verdadera cara de Bogotá o de Madrid o de qué sé yo, y la verdadera cara es mostrar a una cantidad de gente viciosa vendiendo el microtráfico y una cantidad de cosas feas, y la otra realidad de una ciudad puede ser el mundo de los negocios o el mundo de la literatura o el mundo del arte o el mundo del deporte. Cada uno decide en ese sentido en qué lugar de su mente vive, y desde ese lugar de su mente donde vive empieza a ver el mundo y a entender el mundo. Entonces yo me conecto con lo que me quiera conectar. Yo me conecto con el arte, con este mundo maravilloso, por ejemplo, que es el coaching, que definitivamente quienes siguen un camino espiritual, yo creo que el complemento perfecto para la espiritualidad, ojo, no la religiosidad, la espiritualidad es el coaching. En mi caso particular, lo he encontrado con una amalgama perfecta, el coaching y el mundo del espíritu. Entonces, esa mejor o esa peor versión de cada uno de nosotros es el concepto de cada uno. Porque de repente, si nací en un medio pues terrible de drogadictos, de alcohólicos, ladrones, de todas esas cosas, mi mejor versión puede ser ser un empleado por ejemplo, de cualquier cosa y vivir en un sitio decente. Y esa es mi mejor versión porque ya no me parezca lo que era mi familia. Y cada uno decide qué es su mejor o su peor versión. Lo que sí es importante es que cualquiera de las dos que decida, esa es su realidad. Así va a ser. Entonces, pues, además, cada uno de nosotros. y que además también depende mucho qué es lo que tú crees como mejor versión a peor versión. Porque para mí puede ser una y para ti puede ser otra completamente diferente. De acuerdo contigo, Lilian. Sí, la mejor o la peor versión es lo que cada uno tiene concebido como eso. Seguramente si alguno de nosotros tuviera en este momento un capital de 10 millones de dólares, nos parecería que estaríamos muy bien desde el punto de vista económico. Si Donald Trump tiene un capital de 10 millones de pesos, estoy seguro que se siente quebrado. O sea, él tiene otro nivel. Entonces aquí es que nosotros debemos empezar a convertirnos como en un termostato y no en un termómetro. Es decir, yo pongo el nivel, yo espero que todo vaya llegando hasta ahí y no simplemente yo subo o bajo dependiendo del medio donde estoy. Sandra Nieves dice, exacto, escribir a mano, lo mejor que hay para esto. Tenemos un montón de mensajitos, estoy buscando las preguntas. Darío Botero dice, Ricardo, con todo respeto pienso que en la crianza sí debe de haber democracia, porque en una democracia hay límites y normas y uno tiene que aprender, dependiendo de la edad, a comportarse en este escenario. Qué bonito, Darío. Y eso es algo que me parece súper interesante, que cada uno de nosotros ve el mundo de una manera diferente y en esa medida
los hijos que llegan a cada hogar llegan ahí porque justamente era esa familia la que necesitaba para su formación. Unos con más democracia, unos con menos, pero seguramente que ahí pueden encontrar su mejor versión. Cada uno de nosotros es un mundo distinto que llega a donde debe llegar. Qué bonito, de verdad que tienes un montón de gente que te sirve, un montón de mensajes que ya tendrás tiempo de ir poco a poco contestando, porque quiero que nos cuentes de esta conferencia que vas a tener en el mes de agosto y que queremos que todo el mundo esté ahí presente, así que adelante. Bueno, Cuéntame. El 20 de agosto vamos a tener una conferencia del programa Tu Coach en Casa de Global Coaching Federation, la federación que nos respalda, la que nos da el aval, la que está detrás de nosotros, y va a ser una conferencia en donde vamos a hablar algo de este tema, de la mejor versión de ti, la mejor versión de cada uno, y vamos a dar unas herramientas muy interesantes para lo que hablábamos al principio, para empezar a convertir el estrés, eso que vemos tan negativo, en un combustible que nos catapulte, que nos lleve directico hacia lo que nosotros queremos lograr, a lo que cada uno llame éxito, porque el éxito es tan relativo, como le decías, Lilian, para cada uno de nosotros. Pero lo que sí es importante saber es que el estrés, así como la gasolina mal manejada, lo mata a uno, lo acaba. La gente se puede morir por el mal manejo del estrés, así como la gente se puede morir quemada por no saber manejar la gasolina. En esta conferencia vamos a hablar un poco de una metodología que he probado conmigo mismo, lo hice en carne propia, y que si bien hoy todavía no soy mi mejor versión y estoy en proceso de mejoramiento continuo todos los días, estoy en un proceso de mejoramiento, sí me ha permitido ser algo muy diferente a lo que yo era años atrás. Yo creo que si alguno de mis compañeros de colegio hoy me vieran, no creerían que soy yo, creerían que soy otro, porque definitivamente he mejorado muchísimas cosas en mi vida. Qué bonito. Y sobre todo, mira, nos tiene aquí una pregunta, Sebastián Medina nos dice, ¿cómo podría mantenerse la disciplina? En esta conferencia, Ricardo va a poder dar más herramientas. ¿Por qué el día de hoy no? Porque tenemos un espacio más corto de tiempo en donde no podríamos abarcar, en donde no podría ser a lo mejor algunas dinámicas o darte más información por el tiempo que tenemos. Así que te invito a que el día 20 de agosto estés con nosotros apoyando a Ricardo, donde vas a aprender muchísimas cosas más, vas a tener más tips por medio del Zoom y es por medio de la página de Global Coaching Federation. Así es. ¿Sabes la hora? No, todavía no la tengo confirmada en ese momento. Estén al pendiente porque lo vamos a estar anunciando para que todas las personas puedan participar con nosotros. Sí. Ricardo, dice John Urrego, dice, ¿este coaching deja de lado el aprendizaje asociado al error? Bueno, no sé si entienda claramente la pregunta, pero el aprendizaje, digamos que cuando uno tiene en cuenta el error o las cosas que no se han hecho bien, pues no son otra cosa que un capital valiosísimo para de aquí en adelante saber que ese no era el camino. Cuando uno se ha equivocado, muchas veces uno se siente frustrado porque me equivoqué, creo que tomé una mala decisión, y todo lo contrario, ya sé un camino que no se debe seguir y que de repente más adelante se lo podrá compartir a alguien, y si no me quiere escuchar, por lo menos ya sé, hay una ruta que yo no debo seguir. El error es parte de la condición humana y nosotros no podemos aislarnos de eso, porque es como aislar las uñas de los dedos, o sea, están la una con la otra, para donde va una va la otra. Entonces, simplemente lo que nosotros podemos empezar es a mitigar un poco el error que cometemos en la medida que nosotros vamos proyectando realmente hacia donde vamos. Creo y espero haber entendido bien la pregunta que nos hacían. Sí, así es, yo estoy totalmente de acuerdo y efectivamente depende cómo tú lo veas, si quieres ver todo como errores o como aprendizaje, como aprender de eso que no te funciona. Al final de cuentas, no es un error, simplemente que esa decisión que tú tomaste, el resultado no es el que tú esperabas. ¿Qué utilizas hacer? Cambiar el resultado. Es cierto. Con lo que has aprendido. Yes. De acuerdo, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí, señora, así es. Edson Morales nos dice, gracias Lilian, siempre tienes un invitado muy interesante. Muchísimas gracias, Edson, porque de verdad que para nosotros en International Coaching Innovation, nuestra intención
es que puedas nutrirte de información valiosa, de calidad, para ser mejor todos los días. Sin embargo, de nadie depende más que de ti. Es una verdad. Ahora que dices de nosotros en Renovation, lo que hacemos, hay una cosa importante que me gusta destacar y es ¿qué es renovarse uno o de dónde viene? A mí algo que me encanta que es la etimología, y cuando uno piensa en la renovación, pues es de volver a, nova, que es nuevo, y acción, es volver a las nuevas acciones. Es decir, cuando yo soy niño, estoy lleno de nuevas acciones porque empiezo a descubrir caminar, empiezo a descubrir que existe la naturaleza, empiezo a descubrir tantas y tantas cosas que poco a poco dejamos de descubrir. Renovarnos, y es a lo que los invitamos desde International Coaching Renovation, es justamente eso, empezar a ver el mundo con unos ojos completamente diferentes. Y completamente diferentes porque el mundo, recordemos que no es el mundo, no vemos el mundo como es, sino como somos. Entonces podemos ver el mundo de una manera completamente diferente y hacerlo distinto. Quiero proponerles un ejercicio pequeñito para ir finalizando, Lilian. Vean, consíganse una chocolatina. Cada uno de ustedes consíganse una chocolatina. Salgan a la tienda los que pueden, pues aquí en Bogotá estamos en cuarentena en algunos sectores de Bogotá, pero cómprense una chocolatina y piensen en una frase muy linda que le quieran decir a alguna persona. Puede ser su pareja, su mamá, su hijo, el vecino, el celador, el que quieran. Y entréguenle esa chocolatina con esa dedicatoria, con eso que pensaron ustedes. Quiero darte esta chocolatina, por ejemplo, si fuera para su esposa, quiero darte esta chocolatina porque tú endulzas mi vida y quiero que tú endulces tu tarde. Vean, al principio seguramente si algunos de nosotros no estamos acostumbrados a hacer esas cosas, pues la primera reacción seguramente en casa puede ser, ay, te dijeron alguna mala noticia o si es mamá de pronto va a decir, ¿qué necesita? Puede suceder. ¿Qué hiciste? Algo has hecho. Pero poco a poco vamos a notar que esa pequeña acción que nosotros hacemos empieza a generar un cambio alrededor de todos nosotros, porque esa persona, tengo la seguridad que va a empezar a sentir cosas distintas. Y si ya de repente lo haces con algo más de frecuencia, seguramente en algún día esa persona también te va a entregar otra cosa y te va a decir, pues yo también me acordé de ti, te tengo esto. Es decir, nosotros cambiamos el mundo. Si nosotros esperamos a que el mundo cambie para cambiar, perdimos. No va a llegar ese momento. Si nosotros empezamos a cambiar, todo a nuestro alrededor cambia por dos razones. Uno, porque ahora nosotros estamos haciendo ese cambio, generándolo con un detalle como la chocolatina. Pero dos, y seguramente lo más importante, porque lo vamos a ver con unos ojos nuevos. Qué bonito, Ricardo. De verdad ha sido un verdadero placer. Ya tenemos aquí, Ricardo ha puesto su mensaje en donde los puede localizar. De todas formas, después de cuando terminemos este programa, yo voy a subir al Facebook todas las redes sociales de Ricardo para que os pongáis en contacto con él. Para las personas que quieran acudir a esa conferencia magistral que él va a dar por medio de Global Coaching Federation, que es totalmente gratuita gracias al programa Tu Coach en Casa, que hemos tenido muchísimo éxito en poder estar cerca de todos los seres humanos, no importa en el lugar que te encuentres. Ahí estamos nosotros por medio de las redes sociales. Ricardo, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, sí, ya para finalizar, decirles que cada uno de nosotros tiene ese potencial interno, realmente vive dentro de nosotros. Y vive porque cada uno de nosotros tiene una chispita de Dios en su interior. Dios no está por allá tan lejos como a veces lo conseguimos en los cielos infinitos y lejanos, sino que vive en el corazón de cada uno de nosotros. Encontramos nuestra mejor versión cuando somos capaces de reconocer a esa partecita de Dios que vive en el corazón de cada uno de los otros. Y aunque el otro parece estar equivocado y grita y pelea y dice y hace cosas que parecería a nuestros ojos que no son las correctas, pues hay una chispita de Dios que está ahí. Y en esa medida, si yo logro reconocer eso, tengo la seguridad de que hemos encontrado la mejor versión de nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. No me quiero ir sin que apuntes una dirección, que es www, como la conozcas, Instagram, Renovation, que ya me confundí. www en Facebook estamos como IC Renovation. Ahí nos puedes encontrar nuestra página oficial de IC Renovation, ¿ok? Y también por Instagram estamos como Coaching Renovación. ¿Vale?
¿ok? Lo encontrar allí, en la página oficial, en donde ahí puedes encontrar todas las cantidad de mis compañeros, coaches, médicos, másters y todo lo que tenemos para todos vosotros. ISR, preocupados y ocupados por tu bienestar y por tu salud mental. Ricardo, pues es un placer, ha sido un placer. No va a ser la primera de muchas que quiero tenerte aquí con otro tema. Nos vemos, recuerden, el día 20 de agosto, ahí estaremos presentes. Y amigos, para mí de verdad que es un gusto poder estar una vez más con todos vosotros, agradecer el que estéis conectados en todo el mundo. Yo soy tu amiga Lilian M. Santa Creu y te recuerdo que la vida es tan fácil como la quieras ver o tan difícil como tú la quieras hacer. Nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Gracias, Lilian. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias a todos.